Hoy conocimos pues estados financieros y cómo se encuentra Petróleos Mexicanos. Está con nosotros y me da mucho gusto poder recibir a Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia Consultores. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Jaime, muy buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Qué destacan los números de Petróleos Mexicanos? Sabemos que es una empresa, pues ciertamente con problemas serios financieros, pero ¿qué destacarías de lo que conocemos el día de hoy, querido Carlos? Pues mira, por un lado, el primer semestre del año, la empresa logró una utilidad pequeña, pero al final del día una utilidad neta, Ujú. cosa que si se compara con el resultado del primer semestre del año pasado, hay una mejoría. Sin embargo, Jaime, es importante señalar que en este reporte financiero, se vuelve bueno, y otra buena noticia es que la deuda con proveedores, que ha sido un tema muy mencionado por la opinión pública porque pues ha causado un enorme problema en distintas regiones del país entre las empresas que trabajan con petróleos mexicanos, se redujo, digamos, en una proporción respecto al nivel que tenía al final del año 24, es Ujú. decir, alrededor de 70,000 millones de pesos. Sin embargo, dicho lo anterior, es decir, la buena noticia de tener una empresa con una utilidad neta en el primer semestre, una ligera reducción en el pago a proveedores, el problema estructural de la empresa se sigue observando de una enorme magnitud, Jaime. Ujú. Por un lado, la producción de la empresa se sigue cayendo. Sí. Respecto al primer semestre del año pasado, la producción más o menos está 10% abajo. Oye, es que es increíble ver los 900 y cacho de barriles cuando Pemex, ¿cuánto llegó a producir? ¿3 millones? Llegó O a producir 3,3 millones. imagínate. Hoy está produciendo la mitad de eso, más o menos 1,6 Ajá, millones si sumamos todo. todo, ajá, exactamente. Pero aquí lo que es importante señalar y destacar es que durante muchos años, o los últimos años del gobierno anterior, se nos había dicho que el problema de la producción ya estaba resuelto. Ujú. No está resuelto. Es decir, la producción sigue cayendo. Y ahí están los datos para corroborarlo. Estaba produciendo 1,6 millones, 10% menos que el primer semestre del año pasado. Pero no es el único problema. La deuda a proveedores sí se hizo un esfuerzo este primer semestre, pero sigue siendo de 23,000 millones de dólares. 23,000 millones de dólares, más o menos 400,000 millones de pesos al dólar actual. Y esta situación sigue siendo una deuda gigantesca que sigue lastimando a muchas empresas en el país que Claro. dan sus servicios a la empresa petrolera. Entonces, no está resuelto el problema de proveedores, ni mucho menos. Y hay otras señales de preocupación, Jaime. Ujú. Por un lado, la subsidiaria que tiene que ver con la refinación sigue perdiendo dinero, vuelve a perder dinero en este primer semestre. Y esta subsidiaria, recordarás que el sexenio pasado se habló mucho de recuperar la soberanía, de volvernos autosuficientes en la producción de gasolina. Pues mira, sí, sí se está produciendo más gasolina, sí estamos dejando de importar menos gasolina de los Estados Unidos, pero el problema es que ha sido a costo, la consecuencia de ello ha sido enormes pérdidas en materia financiera en el área de refinación. Entonces, los problemas, en resumen, Ujú. los problemas estructurales de la empresa siguen ahí. Y no hay ninguna señal, Jaime, ninguna, de una acción decidida por parte del gobierno actual, que ya Ujú. lleva casi un año en el poder, para resolver estos problemas estructurales. Y eso es lo que preocupa, que trimestre con trimestre se siguen observando el deterioro constante de la parte operativa, de la parte financiera de la empresa, quizá con una ligera mejoría este trimestre, pero el problema estructural se mantiene y no se ve cómo se va a resolver.
el anuncio de la semana pasada sobre estos elementos, esta capitalización que se va a utilizar de 10,000 millones de dólares, lo que escuchamos y este nuevo vehículo financiero para poder hacer parte de ello. Hablábamos la semana pasada con expertos y nos decían, sí está bien, pero nada de esto es en beneficio de la empresa para que produzca más, para que genere mejores ganancias. Vaya, es intentar ser mejor o saludable a sus finanzas, pero nada en la productividad. ¿Tú estarías de acuerdo en ello, Carlos? Sí, sí, mira, fue una medida muy creativa de parte del Exacto. gobierno federal, no hay duda, que fue de hecho bien recibida en los mercados financieros. Pero el problema es que es una curita, es una aspirina frente al problema de fondo de la empresa. Y en efecto, esto le da un poco de oxígeno a la empresa porque va a tener acceso a un número de recursos que le está haciendo falta, porque el problema de Petróleos Mexicanos es que tiene un problema de liquidez estructural muy serio. Entonces, esta ayuda, vamos a llamarle así, le va a dar un poco de oxígeno, pero no resuelve ninguno de los problemas de fondo de la empresa. Los problemas de fondo están concentrados en dos preguntas que no han sido respondidas por parte del gobierno federal. ¿Cómo se va a revertir la caída de la producción? Siendo además, Jaime, que ya no están los privados, es decir, se cerraron las válvulas de participación privada desde el sexenio pasado. Ahora se habla de unos nuevos contratos mixtos de participación entre el público y privado, pero ni siquiera hemos sabido los detalles de esos contratos y la producción sigue cayendo y muchas empresas que entraron en la reforma del 13 ya están de salida. Y la otra gran pregunta de fondo es, ¿cómo se va a resolver las pérdidas de refinación? Siendo que todos los trimestres estamos viendo pérdidas financieras muy relevantes y el famoso sueño de la soberanía de gasolinas, pues no nos ha llevado a ningún lado. Pues ya importamos menos, es cierto, pero a un costo gigantesco. Entonces, los dos grandes retos, y además de la deuda, por supuesto, que está consumiendo recursos muy importantes, deuda financiera y deuda proveedores, no se ve por dónde le va a entrar el gobierno para resolverlos. Y en ese sentido vamos a tener que estar atentos pues a lo que ocurre, como bien comentabas, leía estados financieros y la situación que impera en Tabasco, Campeche, que han sido brutalmente golpeados por la salud financiera de la empresa. Las empresas Así que es. vivían de este sector pues están prácticamente de a la caída y con una perspectiva muy, muy contraria a lo que puede ocurrir en una viabilidad financiera para ellas en esa zona. Campeche y Tabasco están viviendo crisis económicas muy severas Pero a la contracciones luz de del los... 17%, lo leí en el Sí, INEGI en el último reporte. sí, efectivamente, a la luz de los problemas relacionados con la empresa petrolera. Qué Y cosa. pues otra vez, hay un poco de oxígeno. No sabemos ni siquiera si este dinero de los 10,000 millones de dólares se va a utilizar para pagar a los proveedores, porque todo entra, digamos, ahora sí que a la cubeta y las necesidades. Fíjate este dato, la empresa tiene que liquidar en los próximos 12 meses cerca de 20,000 millones de dólares. Sí, Es no, decir, una tiene que barbaridad. encontrar recursos, no sabemos de dónde los va a encontrar, Jaime, para poder pagarle a sus acreedores. En fin, retos muy grandes sin respuestas claras por parte del gobierno actual. Qué cosa, ya veremos qué es lo que sucede. Carlos, siempre agradecido por tu tiempo. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde y muy buen inicio de semana. Igualmente, buenas tardes, un saludo a Es todos. Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia Consultores.